Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Buenos días. doctora. Buenos días, doctora. Perdón por el desfase en el horario, pero me tardaron un poquito más de lo que esperaba. Bueno, dices que vengo agitada porque subí escaleras. Soy la doctora Erika Ramírez. Por ahí viene mal mi nombre, así es que no le hagan caso. Decidí que nos viéramos directo para poder empezar y cualquier cosa que se vaya presentando en el transcurso de las clases, pues con gusto. La idea es de que sea digerible la materia y que no se sientan estresados, que la disfruten. Entonces, sin más preámbulos, ¿empiezas tú, Fernando, o Brandon? Yo. Bueno, primero es la Ok. piel, ¿no, doctora? Sí. Ok. Es que no me acordaba. Luego ya me di cuenta que te habías puesto tú al principio, eso es extraño, pero bueno, ya sales de una. No siempre van a ser exposiciones, vamos a tratar de variar algunas cosas para que no siempre se sientan como expos, pero por lo menos estas dos sí deben de ser así. ¿Ya ven en pantalla? Sí. Sí. Ok. Bueno, antes de empezar, ¿alguien me quisiera decir qué es la piel? Si es un órgano, un tejido. Es un órgano. Exacto. Ok, bueno, vamos a tener que la piel va a ser un órgano que va a desempeñar funciones como lo son la función de protección, la termorregulación a través de la sudación, la vasodilatación y la vasoconstricción de los vasos que se encuentran en la piel. También cumple funciones de impermeabilización, absorbe la radiación ultravioleta, produce vitamina B a partir de la provitamina, que es la 7-dihidrocolesterol. Y también tiene funciones para detectar estímulos sensoriales, como lo son dolor, temperatura, tacto, presión. Embriológicamente, nuestra piel va a provenir de dos capas. Bueno, sí, de la epidermis y los anexos cutáneos, como lo son los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y sudoríparas, van a ser derivados del ectodermo. Mientras que, como lo ven en la imagen, la dermis, que es la capa de enlace entre la epidermis y hipodermis, va a provenir del mesodermo. También del mesodermo van a provenir el músculo piloerector, los vasos sanguíneos, las células de la dermis y las células de Langerhans. Para continuar, nuestra estructura, bueno, la estructura de la piel va a dividirse tanto en epidermis y dermis. En cuanto a estas capas, la epidermis va a estar conformada por un epitelio poliestratificado, queratinizante, del cual van a surgir los folículos pilosebáceos, las glándulas apócrinas, las glándulas sudoríparas écrinas y las uñas. Y de la dermis encontraremos que está compuesta por una sustancia fundamental que va a estar acompañada de un componente fibroso, que este componente fibroso vamos a tener que a su vez está conformado por colágeno y elastina. Y dentro de este conjunto, de este componente fibroso, vamos a encontrar elementos celulares propios de esta capa, como lo son los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos y los nervios. Ok, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿alguien conoce cuáles son las 4 capas de la epidermis? Yo era la basal, la espinosa, la granulomatosa, la lúcida y córnea. Ajá. ¿Y alguien más que me pueda decir los 4 tipos celulares que encontramos en la epidermis? Yo. Eran los melanocitos,
Los queratinocitos, Ajá. las células de Langerhans y las de Merkel. Correcto. Así como lo mencionaron, la epidermis histológicamente va a contar con 4 tipos celulares, así como con 4 capas que se diferencian claramente. Los cuatro tipos celulares que podemos observar son los queratinocitos, los melanocitos, las células de Merkel y las células de Langerhans. Mientras que las 4 capas que encontramos son, como bien lo dijeron, la capa basal, la capa espinosa, la granulosa y la córnea. A estas últimas 4 capas, en lo que son las zonas de la palma y plantas de los pies, podemos encontrar en lo que es entre la córnea y la granulosa otra capa que mencionan los libros que se llama capa lúcida, que esta capa consiste en 3 a 5 capas de células muertas que aún contienen actividad enzimática. Y bueno, aquí como dato, la piel y las mucosas se van a diferenciar debido a que estas, las primeras, las mucosas, no cuentan con la capa córnea ni la capa granulosa. Aquí como podemos observar en la capa basal de la epidermis, va a estar constituida por células cuboidales que están unidas entre sí por lo que se conoce como desmosomas, que ahorita los vamos a ver, sobre los cuales se van a insertar monofilamentos de queratina, que son los que le van a ayudar a dar como la rigidez. Y bueno, ese como otro dato, la capa basal va a constituir lo que es el estrato germinativo de la epidermis, que en condiciones normales tardan aproximadamente de 2 semanas de llegar del estrato basal a la capa córnea y otras 2 semanas en desprenderse de la capa córnea. Ok. Para que digamos que de la capa basal al estrato córneo lleguen las células, van a pasar una diferenciación. Esta diferenciación se va a dar a partir de la que es la unidad fundamental de la piel, que es el queratinocito. Y esta consiste, como les mencioné, en que se convierten las células basales completamente en células completamente queratinizadas. Y las células totalmente queratinizadas son las que nos van a ayudar a formar lo que conocemos como la capa córnea. Eh, que aquí tenemos que la capa córnea se compone de 15 a 25 células aplanadas, a veces hasta 100 en zonas como la palma y las plantas de los pies. Aquí se observa cómo están aplanaditas las células de la capa córnea. Aquí encontramos el estrato lúcido que les mencioné, que solo está en zonas gruesas de la piel como palmas y plantas de los pies. El estrato granuloso se va a componer de 1 a 4 hileras de células aplanadas que van a contener gránulos de queratohialina, que pues esta molécula es necesaria para poder producir queratina. El estrato espinoso, a su vez, o también conocido como estrato de Malpillo, se compone de 3 a 10 hileras de células poligonales que se van a ir aplanando conforme se van acercando a la capa córnea. Se denomina, bueno, a esta capa se le denomina estrato espinoso porque contiene estructuras ovaladas bueno, no, me equivoqué. Se les denomina estrato espinoso por el aspecto que tienen histológicamente debido a los desmosomas que rodean las células que se encuentran en este estrato. En esta capa vamos a encontrar otras estructuras ovaladas que van a denominarse cuerpos de Olda y estos contienen precursores lipídicos epidérmicos. Y bueno, aquí está el estrato germinativo o capa basal, que ya les mencioné. Y en el proceso bueno, aquí les puse que en el proceso de que nuestros queratinocitos o las células de la capa basal se diferencian,
podemos notar un aumento en el número de tonofibrillas y en el contenido de queratina de cada célula. Aquí les puse como dato que las queratinas de peso molecular grande, o las que se van a ayudar, las que vamos a encontrar en estas capas, van a ser codificadas por lo que son los cromosomas 17 y 12. Por lo que una mutación en estos genes pues va a dar lugar a diversas enfermedades que se agrupan bajo el grupo de enfermedades de la queratina. No sé si alguno conozca alguna enfermedad de la queratina. Yo, la hiperkeratosis pilar. Ajá, esa es una. Y también, no sé si alguna vez han oído el pelo en forma de collar, que se denomina moniletrix. Esa es una como displasia pilosa que causa alopecia, y digamos cuando ven el cabello a microscopio se nota como, pues sí, como perlas de collar. Ok, bueno, en cuanto a la barrera epidérmica, la epidermis, como les mencioné, dentro de las funciones que realiza, es servir como una barrera contra el ambiente externo. Con este fin, los corneocitos, o sea, las células que estaban en la superficie, las de la capa córnea, en la etapa final de su diferenciación, son conducidos a formar un envoltorio celular cornificado que se conoce como el estrato córneo, que es aquí arriba. Mismo que está compuesto por diversas proteínas, como son la loricrina, la involucrina, la peripalquina, queratinas y entre otras proteínas. Este envoltorio cuenta con enlaces glutamilisil, el cual le va a ayudar a, pues, a tener la insolubilidad que va a tener el estrato córneo, además de que las moléculas, las transglutaminasas, van a ayudar a que los enlaces glutamilisil se ensamblen a los queratinocitos más superficiales o a los de la capa córnea. Y como dato, las mutaciones de estas proteínas, de las transglutaminasas, dan lugar a trastornos de la cornificación, como lo son la ictiosis laminar o la piel de pescado, bueno, como un aspecto de escamas de pescado, como en la imagen. Bueno, antes de pasar a la siguiente, ¿alguien sabe qué es lo que producen qué sustancias producen los melanocitos? La melanina. Ajá. Y bueno, en cuanto a los melanocitos, vamos a tener que son un tipo celular dendrítico que se encuentra en la piel, el oído interno, la coroides y el iris. Y van a formar la eumelanina y la feomelanina. En cuanto a la eumelanina, es aquella que tiene un color negro o pardo y proporciona una coloración oscura. Y la feomelanina son aquellos pigmentos amarillos o rojizos que van a aportar una mayor cantidad de azufre y producen una coloración de tipo claro. Los melanocitos los vamos a poder identificar en lo que es la parte basal de la epidermis, como se nota aquí en la imagen. Y estos melanocitos contienen diversos receptores, incluyendo el de la melanocortina 1. Dentro de nuestro estrato basal vamos a encontrar diversos queratinocitos y melanocitos unidos o como en grupo, que van a formar lo que se conoce como unidad melanocitaria epidérmica. Y bueno, aquí además de como les puse, de servir como colorante de la piel y del cabello o del pelo, la melanina también va a ayudar a proteger a los queratinocitos de la epidermis y a las estructuras subyacentes de lo que son la radiación ultravioleta. Ok, la siguiente célula es la célula de Langerhans. Este tipo de células va a representar del 3
al 4% de las células totales de la epidermis y van a ser un tipo de célula dendrítica presente en lo que es la capa suprabasal. Este tipo celular se diferencia al microscopio de lo que es los queratinocitos porque pues van a carecer de desmosomas y de tonofilamentos. Y bueno, si recordarán, las células de Langerhans son aquellas que participan en la presentación antigénica debido a que son un tipo de célula dendrítica. Ok, bueno, las células de Merkel las vamos a encontrar presentes en lo que es la capa basal de la epidermis, al igual que los melanocitos. Y estos se encuentran principalmente en lo que es los labios, la cavidad oral, la vaina epitelial externa de lo que es nuestro folículo piloso, que ahorita lo vamos a ver más adelante, el pulpero de los dedos, y van a formar parte de lo que son los discos táctiles de la dermis. En la epidermis, estas células se asocian a terminaciones nerviosas intraepidérmicas, mientras que en la dermis se van a encontrar asociados a lo que conocemos como las células de Schwann. Y como les mencioné, pues van a estar involucrados en lo que es la percepción táctil. Bueno, ahora, las uniones de la piel. ¿Alguien recuerda qué eran los desmosomas? ¿O para qué servían? Era un tipo de adherencia. Ajá, era como una estructura celular, o bueno, más bien es una estructura celular que va a mantener adheridas a las células vecinas. Es decir, si aquí tenemos una célula y aquí otra, entre ellas va a estar, en ellas van a haber desmosomas que mediante los filamentos intermedios que tienen, que son estos de aquí, de queratina, van a ayudar a la unión o al que estén adheridas las células vecinas. Estructuralmente, los desmosomas están mediados por caderinas, filamentos intermedios, y lo que ayuda al anclaje de las células vecinas son estos mismos que ya les mencioné, que son los filamentos intermedios encontrados en su citoplasma. Y en cuanto a la unión dermoepidérmica, bueno, estos desmosomas van a ser los que van a ayudar a la, a que el estrato basal, los queratinocitos, se encuentren unidos entre sí, mientras que la unión dermoepidérmica es una estructura ubicada tanto entre la epidermis y la dermis. Esta unión es más fuerte y va a estar formada por distintas capas de láminas densas que contienen fibrillas de anclaje. La unión dermoepidérmica va a estar constituida por tres cosas, que va a ser el queratinocito basal, que digamos que es este. Aquí se ve, queratinocito basal, y también va a estar incluida la membrana basal y las fibras de anclaje de la matriz extracelular de la dermis, que son estas de aquí. Ok, ahora, ¿alguien recuerda por qué estaba formada la dermis? Se los mencioné al principio. Yo estaba formada por la dermis papilar y reticular. Bueno, pero Y los histológicamente, superficial y la reticular me parece que es la profunda. ok, bueno, en cuanto a la dermis, es como digamos el sostén y está constituida por un componente fibroso y la sustancia fundamental. La primer parte, el componente fibroso, la va a constituir lo que es el colágeno y las fibras elásticas. En cuanto a la sustancia fundamental, va a estar constituida por glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Dentro de los tipos de colágeno que encontramos en el componente fibroso están el tipo 1 y tipo 3, que estos se van a encontrar en lo que es el intersticio. Y también vamos a tener el famoso colágeno tipo 4,
que es el que va a predominar en la membrana basal de la que es la dermis. En cuanto al otro componente fibroso, las fibras elásticas son conformadas o van a estar formadas por lo que es elastina y microfibrillas. Y esto les va a conferir lo que es la elasticidad a la piel. En cuanto a la sustancia fundamental, va a ser formada por macromoléculas como lo son los proteoglucanos, que estos pues tienen un papel fundamental en la hidratación de la dermis, debido a que a ellos se une pues, el ácido hialurónico con agua. Y bueno, el componente celular de la dermis, que es otra parte de esta capa, va a estar compuesto por fibroblastos, que son aquellos productores de colágeno, y otras células que intervienen en procesos inmunológicos e inflamatorios. También vamos a encontrar a los anexos epidérmicos y estructuras vasculonerviosas. Y también, como lo mencionó mi compañera, va a estar constituida por una parte la dermis papilar y la dermis reticular. Ok. Bueno, en cuanto a los anexos cutáneos, estos se van a originar a partir de pequeñas yemas de células epidérmicas, que son aquí, en la que se ve en la imagen, donde dice papila dérmica, que se encuentran en la capa basal. Y estas se van a introducir a lo que es la dermis. O sea, digamos, van a abarcar dos capas, la epidermis y la dermis. Y dentro de estos anexos cutáneos o gérmenes anexiales, vamos a encontrar dos tipos que van a generar. El primero es un germen epitelial primario, que pues va a iniciar su ¿cómo se dice? Su formación al tercer mes de la gestación. Y vamos a encontrar este tipo de germen en lo que es las cejas, el labio superior, el cuero cabelludo. Y este germen dará origen a lo que conocemos como folículo piloso, que es este de aquí de la imagen. También va a dar origen a la glándula sebácea, la glándula sudorípara apócrina, y en su totalidad va a formar lo que se conoce como la unidad folicular pilosebácea apócrina. Y tenemos que el segundo germen es el germen de las células sudoríparas écrinas, que va a dar origen a estas mismas y que pueden ser observadas también a partir de el tercer mes de gestación en lo que es las palmas, plantas, y posteriormente a partir del quinto mes de la gestación, estas mismas pueden ser observadas en todo el cuerpo. Bueno, la unidad folicular pilosebácea apócrina, o también conocido como pelo. Este folículo piloso se va a desarrollar como una invaginación oblicua o curva de lo que es las células epidérmicas hacia la dermis. O sea, vamos a tener las células basales de la epidermis y la dermis va a estar aquí y se va a imaginar hacia abajo. En el desarrollo embrionario del folículo piloso, en lo que es la dermis, va a aparecer una elevación o promontorio que le va a servir al músculo erector papilar como un anclaje. Y a ver. ¿Sí ven la imagen más cerca? Sí. 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 Bueno. El promontorio que va a aparecer es este. Y este le va a ayudar al músculo erector que está aquí a servir. Bueno, le va a servir como un anclaje. Alrededor de este último, del músculo erector del pelo o papilar, va a haber una población como de queratinocitos, va a estar rodeado de queratinocitos, mismos que van a actuar como si fueran pues células madre y le van a ayudar a la regeneración y autorrenovación cíclica de nuestro folículo piloso. Ok, y bueno, por encima de este músculo, como lo vemos en la imagen, vamos a encontrar que se va a formar una glándula sebácea, y por encima de esta desembocadura de la glándula sebácea, que está aquí,
vamos a encontrar en ciertas partes del cuerpo una glándula apócrina, que es esta de aquí. Cuando nuestro folículo piloso está, digamos, totalmente formado, podemos encontrar que se compone de 3 partes, que van a ser la raíz o folículo inferior, que va a ir desde el bulbo o la inserción del músculo. Sí, va a ir desde el bulbo hasta la inserción del músculo, hasta aquí. Esta es la raíz. Posterior, vamos a tener que está el istmo, que va desde el músculo pelioerector hasta el conducto sebáceo, que está aquí. Y también vamos a encontrar el infundíbulo, que va a ir desde el conducto sebáceo hasta la superficie epidérmica, que es el resto del folículo piloso. Ok. Nuestro folículo piloso, o la parte central de la imagen que estaba anteriormente, va a estar constituido por 3 capas concéntricas que van a ser la vaina folicular externa, la vaina folicular interna y el tallo piloso propiamente. La vaina folicular externa, ¿dónde la puse? Que es esta de aquí, es la capa más superficial de nuestro folículo y su grosor es máximo en la porción más próxima a la superficie, como se puede ver aquí. Eh, Aquí en la superficie más próxima a la epidermis va a mostrar características eh, epidérmicas. Y bueno, aquí en esta parte va a contener abundante glucógeno y se le denomina tricolema. También las células del bulbo folicular forman lo que se denomina tallo piloso o la parte central de esta estructura, que está compuesto por una médula estrecha, que está de aquí, un córtex grueso y una cutícula formada por una capa única. Conforme estas células van dejando la capa basal, las células corticales o las más superficiales van a adquirir melanina sintetizada por los melanocitos que van a estar cerca de ello, y estos van a hacer que pues se pigmente nuestro cabello. Y bueno, en cuanto a la última capa que rodea a esta estructura del folículo piloso, encontramos la vaina folicular interna, que va a separar el tallo piloso de la vaina folicular externa. Y esta vaina folicular interna también va a estar compuesta por 3 capas concéntricas, que son, no, por 2 capas concéntricas, que es la capa de Huxley y la capa de Henle. Ok, ahora otro anexo cutáneo van a ser las glándulas sebáceas. Estas van a surgir como una prominencia lateral de la vaina externa de la raíz del folículo piloso en desarrollo. Si se acuerdan, aquí está el folículo piloso en la imagen y les mencioné que se va a formar por arriba del músculo piloerector, que es este de aquí. Esta es nuestra glándula sebácea. Estas glándulas sebáceas permanecen inactivas durante la etapa prepuberal, es decir, antes de la pubertad, y cuando estas glándulas tienen su mayor actividad es en esa etapa, en la etapa de la pubertad, en relación a los estímulos hormonales que genera nuestro cuerpo, o traducido a que cuando los andrógenos eh, comienzan a incrementarse. Las glándulas sebáceas las vamos a encontrar principalmente concentradas en la cara, eh, el cuero cabelludo y la línea media de la espalda, así como en el periné. Y bueno, aquí algunas glándulas sebáceas como lo son los, los glándulas de Meiboria, que son esas cositas que encontramos dentro del párpado, y las glándulas y los tubérculos de Montgomery, que los localizamos en la areola. Estos van a drenar directamente en la superficie de la epidermis.
Y bueno, para continuar, el sebo que van a secretar las glándulas sebáceas es una mezcla compleja de lípidos que van a incluir triglicéridos, ésteres de las ceras y escualeno. Ok. Otro anexo que encontramos en la dermis van a ser las glándulas apócrinas. Estas son glándulas cuya secreción contiene pues parte propia de lo que es la célula, que aquí como lo vemos en la imagen van a estar cerca o van a estar formadas, ¿cómo se puede decir? Sí, van a estar ayudadas del folículo piloso, que si recuerdan, pues otra vez se los menciono, que estaba el folículo piloso, el músculo piloerector, la glándula sebácea y por arriba de ella pues se formaba lo que conocemos como las glándulas apócrinas. Estas glándulas las vamos a localizar en lo que son regiones anogenital, axilar y mamaria y surgen como una vaginación del epitelio folicular. Van a constar de un componente secretor y de un conducto, que el conducto se va a unir a la glándula con el folículo piloso, que es este de aquí. Y bueno, se van a diferenciar de lo que son las glándulas écrinas, que son las que están en la siguiente diapositiva, debido a que la situación del orificio de salida es distinto. Si lo ven aquí en la glándula écrina, drena directamente y la apócrina drena al folículo piloso. Ok, las glándulas écrinas las vamos a localizar de forma difusa por todo el tegumento y van a predominar en lo que son las plantas, axilas y frente. La función de la glándula écrina se encuentra pues bajo control de fibras nerviosas simpáticas y su componente secretor consiste en una capa externa de células mioepiteliales y una secretora. Estas glándulas, las glándulas écrinas, que son las que están aquí, segregan un material acuoso que va a ser pobre en sal y materiales orgánicos. Y cuando se produce un aumento anormal de la secreción de estas glándulas, es lo que nosotros conocemos como la hiperhidrosis. Y cuando disminuye la secreción de estas mismas, es cuando encontramos la anhidrosis. Ok, ya me lo acabamos. En cuanto a la uña, que es otro pues, anexo importante de nuestra piel, al igual que los folículos pilosebáceos, se forman por una invaginación de la epidermis en la región dorsal de las últimas falanges. Aquí le voy a hacer zoom. Dando lugar hacia lo que conocemos como la lámina unguial, que la pueden ver en la imagen. La matriz unguial va a estar recubierta por el pliegue unguial proximal y esta se va a continuar con los márgenes de los pliegues laterales. Aquí encontramos la matriz unguial. Bueno, por encima de la porción proximal de la lámina unguial vamos a encontrar un delgado pliegue que se tapa de forma parcial o total a lo que conocemos como la lúnula. No sé si lo ven aquí. Esta parte todavía forma parte de la matriz. Y aquí encontramos a la lúnula. Y bueno, en cuanto a la queratinización de nuestra uña, esta se va a dar debido a, bueno, la queratinización de la matriz y del lecho unguial se va a producir en ausencia de la capa granulosa, al igual que como ocurría en nuestro cabello. Y bueno, en cuanto a la vascularización, encontramos que nuestra epidermis no va a estar vascularizada, en tanto que la dermis y el tejido celular subcutáneo vamos a tener que existe una amplia red de vasos vasculares. Dicha red va a estar constituida por arterias, venas y capilares y se va a disponer en dos distintos plexos. Uno es el superficial, que está aquí en la imagen,
y el plexo profundo, del cual van a partir vasos laterales destinados a irrigar los folículos pilosos, que si ven aquí, pues irrigan, bueno, se van generando vasos sanguíneos, y el que está aquí en medio es un folículo piloso. Las glándulas sudoríparas también van a estar irrigadas por por estas ramas laterales de lo que es la piel. Y también vamos a encontrar que los lóbulos adiposos de nuestra piel, pues igual van a estar vascularizados por estas ramas. Bueno, hacia la superficie vamos a encontrar que hay prolongaciones que van a formar anastomosis y subdivisiones en el plexo superficial, que son los que están aquí. Y bueno, eso es en cuanto a la vascularización. Y en cuanto a la inervación, no sé si alguien puede recordar. Bueno, ya dice aquí en la imagen, pero ¿cuáles eran los corpúsculos que encontrábamos en la piel? Pacini, Meissner y Ruffini. Ajá. Uy, no sé qué hice. Mm. ¿Ya se ve otra vez? Sí. Bueno, en cuanto a la inervación, pues nuestra piel va a presentar una rica y compleja inervación, como lo podemos ver en la imagen. Esta va a ser propia pues, de un órgano que va a estar recibiendo distintos estímulos de nuestro medio exterior. Es un órgano vasto, sensitivo, provisto de dos tipos de nervios, las terminaciones sensoriales y las fibras motoras. Las fibras nerviosas mielínicas que siguen el trayecto de los vasos hasta poder alcanzar lo que es la dermis superficial o epidermis. Sí, bueno, alcanzan lo que es la dermis y la epidermis. También las sensaciones que van a estar percibidas por la piel se van a percibir a través de receptores libres y corpusculares. Que aquí tenemos las terminaciones libres y los famosos corpúsculos. Las terminaciones libres van a proceder de fibras amielínicas y se encuentran en la epidermis, como lo están aquí en la imagen. Y en cuanto a las terminaciones corpusculares, vamos a encontrar que pueden ser capsuladas o no capsuladas. Las primeras, las terminaciones corpusculares que pueden ser no capsuladas, son las células de Merkel, que ya se las mencioné en el componente celular que tenía, que se disponen sobre una membrana basal. Y bueno, también los capsulados o corpúsculos capsulados, pues son todas las demás células, como lo son los corpúsculos de Pacini, los de Meissner, que van a detectar tacto, los de Ruffini, el calor, los de Krauss, y además de nuestros corpúsculos capsulados y los no capsulados, y de las terminaciones libres, vamos a tener que a nuestra piel van a llegar diferentes fibras motoras de nuestro sistema nervioso autónomo que van a activar al músculos lisos y paredes arteriales. Y también van a inervar a lo que conocemos como las glándulas sudoríparas endocrinas, que pues estas están inervadas por las fibras colinérgicas. Y bueno, ya para terminar, la grasa subcutánea, que es la que encontramos abajo de la segunda capa de la piel, que es la dermis, pues esta va a estar dividida en lóbulos por diversos tabiques o septos fibrosos, y los adipocitos más duros que encontramos en esta capa son células de acumulación de lípidos que pues su núcleo se va a encontrar comprimido contra la membrana citoplasmática, como normalmente lo vemos en tejidos histológicos.
Bueno, y en cuanto a la grasa subcutánea, va a tener una fundamental función en servir como aislamiento térmico y de reserva nutricional. Y esas son mis referencias. No sé si tengan alguna duda. No, creo que no. No, de mi parte no. Ok. Eso sería todo, doctor. Bueno, recuerden que la idea es tener claro que hay estructuras que no son unas mejores que otras, sino simplemente todo es un conjunto. A veces les llama la atención a los pacientes que en nuestra área veamos el pelo, la uña, como que no lo relacionan. Y cada una va a tener alguna aportación, uno cuando está trabajando normal, pero también cuando está trabajando de manera normal. Tú diste algunos ejemplos en el inicio en relación a, por ejemplo, como la queratosis, la queratosis pilar, perdón, o por ejemplo, si había alguna alteración en los desmosomas o en los semidesmosomas para enfermedades de tipo ampollar, que al final del día sí tienen un impacto en la calidad de vida del paciente o en su día a día, y que de repente uno pensaría que solamente la dermatología es un tema meramente estético o cosmético. Claro que hay un segmento que sí lo es, pero si nos vamos, digamos, desglosando un poquito pero no entretenernos, pues les pongo el ejemplo. Si hay una afectación en la glándula sebácea, pues puede haber acné. Si, como tú lo dijiste, si hay una afectación en las glándulas sudoríparas, pues va a haber hiperhidrosis o anhidrosis, exceso de sudoración o nada de sudoración, que va a comprometer también el funcionamiento de la piel y quizá incluso con la muerte. Por ejemplo, lo que mencionaste de la tejido graso subcutáneo, por ejemplo, para algunos tipos de paniculitis, que es decir, una inflamación del segmento del tejido graso que puede estar implicado en cuestiones autoinmunes. O sea, hay como una variedad inmensa de enfermedades que, bueno, obvio no lo vamos a ver todas, pero al final del día vamos a ver lo más significativo, pero de alguna u otra manera involucrarse en cada uno. Una cosa que ahí a lo mejor no entraste mucho en detalle porque no te lo indiqué, Fernando, es los ciclos del pelo. Hay que recordar que dependiendo de en qué ciclo del pelo haya algunas afecciones, va a haber algunos problemas. Por ejemplo, en las 3 fases que están ahí y que lo tienen a la mano cuando quieran checarlo. Anágena, lo que es catágena y lo que es telógena. Esas son las 3 grandes fases. La anágena es de crecimiento, la catágena es como la parte de la involución y la telógena es como un periodo de reposo. Hay ciertos tipos de caídas en cada ciclo. Por ejemplo, en la anágena, eso se va a ver, por ejemplo, los pacientes sometidos a quimios. La catágena entra así como que ni en una ni en otra, pero les podría decir, por ejemplo, caídas en telógeno, que se está viendo muy frecuente ahorita, dado que es un tema que nos tiene aquí trabajando desde Zoom, pues por ejemplo el COVID, que está relacionado con algunos periodos de caída de cabello, pero en afectación a esa fase en específico. Entonces, digamos que todo tiene su interés, todo tiene sus cosas. Importante conocer esta parte, digo, a lo mejor ahorita me estoy saltando algunos puntos, pero por ejemplo, en algún momento dado vamos a ver cuestiones con los melanocitos, para los carcinomas, para los propios nevos o los lunares, como habitualmente se les conoce. Y así, es todo un mundo. Si no tienen dudas, entonces vamos a entrar a la siguiente etapa con Brandon.
Sí, doctora. ¿correcto? Sí. Quiero que con calma en casa, digo, Brandon a lo mejor ya se empapó de las lesiones elementales y lesiones secundarias, pero sí quiero que por lo menos ustedes tengan, no sé cómo se les facilite, cada uno tenemos técnicas distintas, por lo menos tenerlo a la mano. Mi idea no es que se lo aprendan como una especie de oración, en donde pues probablemente se les olvide en unas semanas o en unos días o en unos meses, sino simplemente que físicamente puedan ser ustedes capaces de, cuando estén en el hospital, cuando estén en su servicio, cuando estén en su internado, eh, saber qué tipo de lesiones, porque luego siempre es una cuestión que me dicen, es repetitiva, inclusive con los médicos que ya salieron o ese es el comentario. Uno, todo se ve igual y dos, por eso no me gusta la dermatología, porque todo lo veo igual. Pues no todo se ve igual, por eso es la diferenciación. Si todo se viera igual, pues entonces no hubieran hecho esa clasificación. Más que nada porque cuando entremos ya a las cuestiones clínicas, pues se va a mencionar cierto tipo de lesiones y si no nos acordamos o por lo menos no lo tenemos a la vista, pues entonces lo que les pasa a muchos, todo les va a parecer igual. ¿Va? Entonces, ya no entretengo porque sé que tienen clases después, a lo mejor no de manera inmediata, pero para que sea un poco más ligero y llevable todo esto. Te cedo la palabra, Abraham. Muchas gracias, doctora. Buen día, compañeros. Pues yo les voy a presentar el tema de examen de piel y en este involucraremos a las lesiones elementales de la piel. Bien, como introducción tenemos que la piel, junto con sus anexos, pues es el primer órgano que se nos presenta a la exploración de un individuo. De hecho, si ustedes recuerdan sus clases de introducción a la clínica, pues eso era lo que nos decía, ¿no? Que siempre era la piel. En cualquier aparato o sistema, bueno, más bien, antes de cualquier, el órgano de la piel se veía involucrado en cualquier revisión médica. Aquí el médico, en este caso nosotros, pues debemos plantearnos a sí mismo 3 preguntas al ver la piel enferma, que son ¿dónde, qué y cómo? Esto lo vamos a ir desglosando un poquito más adelante junto con la morfología y la topografía. Como sabemos, pues el interrogatorio es la parte inicial y la más importante de nuestra función como médicos. Todo esto pues para establecer un diagnóstico certero. Este interrogatorio debe ser encaminado para formar un concepto de las lesiones y comprender ampliamente al paciente. Es importante que recordemos que durante el interrogatorio inicial, en la ficha de identificación y en los antecedentes se deben tomar en cuenta 2 puntos muy importantes. Uno son los antecedentes heredofamiliares, que en este caso pues serían enfermedades dermatológicas en abuelos, padres o hermanos. Un ejemplo pues podría ser la psoriasis o el vitiligo. Y como segundo punto importante, pues son los antecedentes personales no patológicos, ya que estos nos pueden acercar a las causas o al origen de muchas patologías de la piel. En este caso podrían ser la ocupación, uso de detergentes o de sustancias químicas de forma frecuente. Y bueno, pues dentro de las preguntas que son esenciales en el interrogatorio, pues son estas que tienen en su pantalla, y es si ha notado algún cambio en la piel, pelo, uñas el paciente, cómo comenzaron. No, muchas veces pues los pacientes van a tardar en acudir a la consulta y cuando se presentan de una forma avanzada es cuando asisten a la consulta. Preguntar también cuánto hace que aparecieron las lesiones, qué aspecto tenían inicialmente, cómo han evolucionado, si han visto cambios, si se encuentran en otra región, si ellos perciben que hay factores que los agravan o afectan más sus lesiones, si presentan algún síntoma acompañante, en este caso sería prurito o temperatura elevada en la zona de la lesión, si tuvo algún viaje últimamente, porque pues esto nos puede
llevar o, pues sí, indicar alguna reacción alérgica o alguna patología por algún agente. Y pues por último, si ha utilizado algún medicamento. Bien. Dentro de la exploración física vamos a tener que la inspección es la maniobra clínica que mayor información nos va a aportar sobre la piel y sobre los anexos. De igual manera, la palpación puede aportarnos datos valiosos. Bueno, rápidamente, como para no extendernos tanto en esta parte, pues para una adecuada exploración se recomienda contar con buena iluminación, preferentemente blanca y con temperatura agradable. Se sugiere explorar toda la piel, tanto la afectada como no la afectada. Adicionalmente, pues los anexos. Se debe observar el color de la piel y la hidratación. Y bueno, una técnica es que con el dorso de los dedos evaluaremos la temperatura y examinaremos la textura y la movilidad. Podemos levantar un pliegue de piel para pues, observar la facilidad con la que se plega, así como la facilidad con la que se regresa a su lugar. Y bueno, por último, nos vamos a apoyar para el diagnóstico dermatológico con la topografía, la morfología, los síntomas, la evolución y pues la experiencia que vayamos adquiriendo. Bien. La topografía va a permitir, o bueno, nos va a ayudar a conocer los sitios afectados, lo cual reviste interés, pues según se trate de una dermatosis general, diseminada o localizada, tendrá pues un significado determinado. Con esto quiero decir que nosotros al ver la piel, podemos señalar si la enfermedad está limitada a un segmento del cuerpo, es decir, una dermatosis localizada, a varios segmentos. Esto quiere decir que puede ser una dermatosis diseminada o afecta por lo menos al 90% de la superficie cutánea, que esta ya sería una dermatosis generalizada. Esta conclusión pues nos puede orientar muy fácil a un diagnóstico porque, por ejemplo, las micosis por lo general son localizadas, mientras que no sé, un pénfigo pueden ser generalizadas. Por eso les puse esta imagen como para, pues a lo mejor no como para aprendérnoslo, pero sí como para ir ubicando pues la topografía de algunas patologías. También es necesario señalar si las dermatosis son simétricas o asimétricas. Una simétrica, bueno, una dermatosis simétrica nos haría pensar en factores internos, hematógenos. Sin embargo, si es una asimétrica, podríamos pensar en factores externos, que son los que intervienen en su producción. Y bueno, la topografía también nos puede ayudar pues, a saber si la dermatosis predomina en partes expuestas o en partes cubiertas, o si está en partes salientes o en pliegues. Y pues ya, creo que de esta parte es lo más importante. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. 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 Gracias. Bueno, ahí nada más, Brandon, te voy a interrumpir un poquito. Sí, Sí, es adelante, doctora. importante que sepamos eso porque debemos de aprender a cómo vamos a describir una dermatosis. Si ustedes están en un futuro en el hospital y van a ir a presentar quizá una interconsulta, pues a lo mejor van a ser breves y concisos, pero por lo menos deben de tener idea de qué están hablando. No por una finalidad de ayudarle al dermatólogo o dermatóloga en funciones, sino es un tema para ustedes. Ustedes podrían tener incluso una impresión diagnóstica distinta que su médico que los envía o que su adscrito. Entonces, ese es parte del aprendizaje. En ocasiones me mandan unas interconsultas un poco extrañas, pero bueno, no es que tengan que mandarme el diagnóstico, pero tan solo en la forma de la descripción, pues es una descripción un tanto, pues, pobre. Entonces, la idea es de que tengan más o menos no más o menos, una idea clara de cómo hacer una descripción sencilla y correcta. Entonces, conforme vayamos avanzando, estaría adecuado que hiciéramos pequeños ejercicios durante la clase para que ustedes no se les olviden cómo deben de hacer el análisis, que para ustedes sea sencillo. Así como les puso esta imagen en donde sacada del libro del doctor Amado Saúl, en donde hay algunas cosas que te pueden orientar y te pueden hacer los diagnósticos prácticamente entre morfología y topografía.
estarías teniendo un buen porcentaje de aproximación, más obviamente algunas preguntas adicionales que les podrías hacer y lo que ya mencionó al inicio de cómo empezó, etcétera, que es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que acá a veces prácticamente nos vamos sobre el paciente o estás ya viendo y estás interrogando al mismo tiempo, que a veces, por ejemplo, no sé, se me ocurre en neurología, primero haces una serie de cosas y luego ya te vas a la exploración. Nosotros somos un poquito más rápidos, pero no significa que con ello seamos más ágiles. Obviamente le tienes que poner coco a lo que estás preguntando. Entonces, te dejo porque viene una parte importante. Por favor, pongan atención y vean imágenes. Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, la morfología va a comprender dos fases. Primero es el qué y luego el cómo. El qué implica pues reconocer y dar nombre a las lesiones que el paciente ha llamado. Recordemos que el paciente pues no va a tener como conocimiento o no va a tener la terminología que nosotros debemos de manejar pues en los reportes médicos. Los pacientes van a llegar diciendo que tienen unas ronchitas o unos granitos. Entonces, pues esta es nuestra labor dentro de la morfología, es averiguar el qué. Y el cómo es básicamente describirles. Las enfermedades de la piel se van a manifestar más por signos que por síntomas. Como les decía hace un momento, pues algunos síntomas son prurito, dolor y, bueno, trastornos de la sensibilidad. Todos estos pues van a ser subjetivos claramente, ya que pues va a ser dependiendo de cada paciente. Y bueno, pues los signos como tal van a ser diversos y constituyen lo que se llama lesiones dermatológicas elementales. Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿alguien me puede decir qué son las lesiones elementales? Son manifestaciones cutáneas que podemos ver o palpar. Sí, muy bien. Y bueno, que nos pueden llevar a algún diagnóstico. Sí, así es. Esto, pues, básicamente, pues, son manifestaciones cutáneas simples que se ven o se palpan, o se palpan por medio de su estudio, pues, nos van a llevar al diagnóstico de las dermatosis. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, las lesiones primarias van a ser aquellas lesiones que aparecen sobre la piel previamente sana. Y como primer lugar tenemos a la mácula, que es un cambio de color de la piel sin elevación ni depresión de superficie. Y puede adoptar muchas formas, ya sean redondas, ovaladas, alargadas, irregulares o figuradas. Sus límites pueden ser o no ser precisos y muy frecuentemente pues, pueden aparecer combinadas. Las manchas pueden ser de dos tipos, vascular o pigmentaria. Las vasculares pueden ser eritema por congestión activa o arterial, cianosis por congestión pasiva o venosa, un angioma plano por malformación vascular y la púrpura como hemorragia cutánea. Aquí tenemos, en la parte superior a las vasculares y bueno, la púrpura sería el angioma plano sería la primera imagen donde vemos a una paciente femenina que tiene una mácula de angioma plano. Y la segunda o la de en medio, esa sería una púrpura. Y por último, igual sería pues una púrpura. La segunda tipo de máculas pues son las pigmentarias y se deben al exceso o al defecto de la piel en la piel de melanina, también llamadas melanógenas, o a la acumulación de otras sustancias de procedencia externa o interna. Entonces, por decir en esta segunda imagen, en la segunda categorización, en la primera imagen podemos ver que son hiperpigmentadas y pues son unas cicatrices. Esto es acné vulgar. Y pues por otra parte tenemos la del lado derecho, lesiones hipopigmentadas maculares y pues estas son
En una psoriasis. Ok, Brandon, a ver, como ejercicio, para que vayamos viendo. Sí, Por claro. ejemplo, que está fácil, bueno, todo va a estar fácil si lo hago, tratamos de ver así. Si tú me describieras a la primer paciente que está en tu imagen, uno, en el aspecto topográfico, ¿es una dermatosis localizada o diseminada? Localizada. Localizada. Y Sí. ahí me dirías que está constituida por una mancha, Sí, por una mácula ajá, de tipo vascular. ¿ok? Mancha o mácula. Ujú. Ujú. Algunos son muy estrictos y te dicen que la mácula debe de medir más de 5 milímetros. Pero Ok, para algunas situaciones nosotros podemos manejar mancha y mácula como si fuera un sinónimo. de acuerdo. Pero si quieren que sea más sencillo, lo manejamos como manchas. Si de repente me escuchan decir mácula, solamente nada más recuerden. Ahora, a ver, Brenda, Sí, doctor. ayúdame con la segunda imagen. ¿Es una dermatosis localizada o diseminada? Diseminada. Ok. Ayúdame, a lo mejor alguien puede sacarse de onda porque es diseminada. Porque se Son esparce. dos, ¿no? Ah, Son dos, ¿no? ok. Es más, a partir de dos segmentos Es diseminada. es diseminada. Ah, Y lo que decía Brandon, ¿es simétrica? ¿Considerarías que es una dermatosis simétrica? mm, Simetría, no se confundan como que todo debe ser de un mismo tamaño, sino simetría se habla a que dos segmentos que son iguales, en el sentido de, un ejemplo, los brazos, por ejemplo, o los miembros torácicos, por ejemplo, o miembros pélvicos, están afectados. Entonces aquí, si nosotros lo empezáramos a describir, es una dermatosis diseminada simétrica, porque afecta a las dos piernas, quizá afecte también muslos. Obviamente en la foto a lo mejor me quedo corta, ¿no? Pero por lo que yo estoy viendo, las piernas, los muslos no sé, ¿sale? sí, doctor. Entonces, para que vayamos adquiriendo la práctica y sea sencillo y sea más, no sea aburrido, que a veces es lo que nos pasa también. Listo, Brandon, porque todavía nos faltan muchas lecciones. Sí, doctora. Gracias. Eh, bueno, como segundo lugar, pues tenemos a la pápula, que es una elevación circunscrita de la piel de hasta 1 centímetro de diámetro, debido a un aumento del componente celular o estroma de la dermis o de la epidermis. La mayor parte de la lesión está por encima del plano de la piel circundante y no en la profundidad de esta. Son sólidas y resolutivas con variación de color. Bien, la placa va a ser una elevación circunscrita de la piel de más de 1 centímetro de diámetro y puede aparecer como tal desde un principio o producirse por una confluencia de pápulas. Un ejemplo puede ser el líquen plano o micosis fungoide. Bien, el nódulo es una lesión dérmica sólida o semisólida, circunscrita de forma, color y tamaño variables que generalmente pues hace un relieve de evolución lenta y este no va a ser resolutivo. En su evolución pasa por los periodos de formación y de crecimiento, reblandecimiento, supuración, ulceración y reparación. Pues aquí, de hecho, no supe cómo considerarlo, doctora, ya que, bueno, en la bibliografía que nos compartió decía que algunos autores utilizan el término de nudosidad también, similar, o sea, para designar a lesiones similares a estas. Pero pues la diferencia es que la nudosidad desaparecen sin dejar huella. No sé, solo quería confirmar esa parte. No sé si estoy bien.
Bueno, ¿sí me escuchó? Si nosotros tuviéramos un microscopio, podríamos ver que la lesión sí hace como una afectación más hacia lo que es dermis y tejido graso subcutáneo. A diferencia de la nudosidad, a diferencia del nódulo que tiene más una proyección hacia el exterior. Entonces, el nódulo es visible y la nodosidad más bien es palpable. Entonces, sí no serían exactamente sinónimos, como lo dije, entre mácula y pápula, pero sí puede dejar un proceso no de cicatrización, pero sí de una mancha, que es una mancha hiperpigmentaria generalmente, como la que nos enseñaste en el acné, la nudosidad. Y la nudosidad está como en enfermedades muy específicas, como es el eritema nodoso, o de ahí el término. Prácticamente va a ser infrecuente que lo veamos en otros tipos de enfermedades, pero sí son distintos. Hay que tomar en cuenta que el otro es visible y en el otro lo vamos a ver como un tipo manchado, un poquito de elevación, pero al final del día cuando lo tocas es cuando delimitas. De ahí que no les dé miedo tocar. No, tampoco se les vayan a un hongo, una micosis que tiene ahí como que está gritando, pues no es lo adecuado, pero en general tenemos que tocar para poder identificar. De acuerdo. Ok, muchas gracias. Bueno, el tamaño de los nódulos puede ser variable y oscilan entre 1 o varios centímetros de diámetro. La forma es generalmente pues, redondeada, como podemos ver en la imagen, y con algún relieve sobre la superficie cutánea. El color pues, de la piel va a ser normal, aunque puede en ocasiones tener diversas tonalidades, como rojo, violeta o rosado. La superficie puede ser lisa, deprimida o escamosa. Bien, la telangiectasia como tal va a ser un vaso sanguíneo superficial dilatado y pues esta también se considera una lesión elemental primaria. La pústula va a ser una elevación circunscrita de la piel que contiene líquido purulento. La pus, como así se le conoce, contiene polimorfonucleares y puede o no contener gérmenes. Por su color pueden ser blancas, amarillentas o verdosas y por su tamaño varían dentro de los amplios límites. De hecho, aquí en esta imagen creo que sería como pues un ejemplo muy claro de que aquí podemos ver al mismo tiempo, además de pústulas, podemos ver pápulas también en algunos puntos. Por decir, pues es pústula y pues no sé, este de aquí podría ser una pápula. Sí, bueno, es que recuerden que va a haber algunas dermatosis que van a ser polimorfas. Eso significa que no solamente van a encontrar un tipo de lesión, sino en una área van a encontrar, por ejemplo, un ejemplo muy claro y fácil de recordar va a ser el acné, en donde van a encontrar pápulas, pueden encontrar pústulas, pueden encontrar algo que se llama comedones, pueden encontrar nódulos, cicatrices. Entonces, creo que si somos estrictos, la mayoría son pústulas, pero por ejemplo, las que están en la parte superior de en medio, esas podrían parecerse más a las pápulas, quizá en la parte de abajo otra, precisamente ahí en la parte de en medio, sería hacia la izquierda, viéndolo yo de frente. Por eso ahora están entendiendo que algunas cosas se parecen, ¿no? Pero aquí es claro, es de contenido purulento. Solamente recordar que no todas las pústulas van a estar relacionadas con un proceso infeccioso de contacto, porque a veces luego no quieren tocar. Entonces, no les dé miedo. Muchas gracias. Sí.
Bueno, tenemos también a la vesícula, que va a ser una pequeña elevación circunscrita de la piel, de contenido líquido, ceroso y claro. Su forma siempre va a ser redondeada con su superficie esférica. En este caso, pues, un ejemplo sería el herpes, y más o menos puntiaguda en el eczema o umbilical en la varicela. Puede constituir una lesión pura o asentar sobre una base papulosa, que es cuando llamamos una papulovesícula. Ese ejemplo que escogiste, Brandon, Sí. ¿para qué te gusta? ¿Para qué, perdón? Ajá, ¿para qué te gusta? El de arriba, de tu lado derecho, viéndolo de frente, Es herpes simple. ¿ok? Si alguien después de cuando veamos herpes o de esta clase no sabe identificar herpes, pues no, ya no podemos hacer mucho. No, es un diagnóstico relativamente sencillo. Vesícula sobre una base eritematosa. Aquí no se ve tanto eritema, pero por ejemplo este que escogiste es un herpes zóster, el del torso. Entonces también luego me toca pacientes que les diagnostican herpes y es totalmente lo contrario, ¿no? Y se trata como herpes y se le ponen medicamentos para herpes. No debemos de confundirnos. Hay unas enfermedades que son muy, muy claras. Entonces, aquí la base va a ser vesículas, inclusive algunas ampollas. Ampolla sería como un término también de sinónimo, solamente la diferencia va a ser el tamaño. Igual son más o menos 1 centímetro. Entonces, pero digo, lo fundamental es que sepamos que es una vesícula, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a poder pensar que como está más grande ya no es una vesícula? Sigue siendo una lesión con un contenido líquido, pero por el tamaño se le cambia ampolla. Pero no quiero hacer los bolas, eso lo iremos desglosando. Pero el término vesícula no se tiene que prestar a confusión. Sí, doctora. Bueno, pues aquí como lo mencionaba la doctora, pues las ampollas van a ser, bueno, también se le conocen como bula o flictena, pues van a ser de mayor tamaño y constituyen una elevación circunscrita de la piel de contenido líquido, claro y en general mayor que la vesícula, como lo decía la doctora. Con menor frecuencia, pues el contenido es turbio o hemorrágico y pues difiere de la vesícula por su tamaño y pues es unilocular y pues su localización es tanto intra como subepidérmica, mientras que la vesícula pues siempre es intraepidérmica. Bien, ¿alguien sabe cómo se le conoce a la roncha? O sea, ¿qué otro nombre tiene la roncha? Se le conoce ¿Abón? también como abón, ¿no? Sí, muy bien. El abón o la roncha son, les pregunté porque no lo puse, son lesiones elementales sólidas en forma de meseta que hacen relieve sobre la piel y de aparición brusca. Son transitorias y resolutivas. Son casi siempre pruriginosas. Bien, las lesiones secundarias van a presentarse como consecuencia o modificación de las lesiones primarias. Entonces, pues estas van a tener menos especificidad y pues una utilidad diagnóstica inferior. Esta primera lesión que les presento es la escama y son láminas de grosor variable que son secas o grasas que se desprenden de la capa córnea y pues pueden formarse sobre un eritema o constituir el elemento pues de la dermatosis como tal. La costra van a ser cúmulos o estratos de serosidad, pus o sangre. Van a estar desecados y mezclados con detritus celulares con consistencia más o menos sólida. Bien, las erosiones y úlceras pues van a ser una pérdida focal de la superficie de la epidermis y la ulceración pues es una pérdida focal de la epidermis que se extiende hacia la dermis y las lesiones se curan con cicatrices.
Bien, ya casi terminamos. Tenemos las fisuras, que son desgarros lineales, como podemos observar en las manos de este paciente, que se presentan en los sitios donde la piel ha perdido su elasticidad natural a causa de, pues, de la inflamación. Se desarrollan frecuentemente alrededor de los orificios naturales y pues la profundidad va a variar de acuerdo, y de acuerdo a eso, pues dejan o no cicatrices. Las excoriaciones van a constituir lesiones generalmente traumáticas que se van a dar por un rascado o una rosadura. Y bueno, estas no sobrepasan la dermis papilar y son lesiones pues muy resolutivas. Bien, las cicatrices van a ser neoformaciones fibrosas resultantes de la reparación de las lesiones que pues afectan al tejido dérmico y pueden ser planas, hipertróficas, retráctiles o adherentes. ¿Alguien me puede decir qué tipo de cicatriz es la de la imagen del lado? Bueno, alguna de las dos. ¿Quién quiera? Queloide. Sí, muy bien. Se pueden formar puentes, como podemos observar, y dan lugar a deformidades o perturbaciones funcionales. En este caso, pues aquí afectó la función del cuero cabelludo y pues son cicatrices, bueno, son bastantes cicatrices. ¿Alguien sabe qué es esto? Es una liquenificación. Sí, muy bien. La liquenificación va a ser un engrosamiento seco y coriáceo de la piel con marcas cutáneas exageradas secundarias a la inflamación crónica causado por el rascado o por alguna irritación. ¿Alguien sabe qué es esto? Ánimo, ánimo. Todos hemos tenido algo de eso. Bueno, Sí, parecen nuestros como abuelitos. estrías, ¿no? Estrías. Estrías. Sí, bueno, o sea, sí son estrías y bueno, se les conoce más como atrofias, que son lesiones que presentan disminución del espesor y de la consistencia de la piel. Estos van a tener una pérdida de la elasticidad. Bueno, no sé, bueno, yo recuerdo que al menos mi abuelita tiene varias así en su mano por algunas quemaduras y bueno, pues algunas personas pues poseen estrías en la piel y bueno, esto se aprecia a la vista por un tinte nacarado y pues un aspecto liso y brillante en la dermis, cuyos poros están pues borrados prácticamente y ha desaparecido la pilosidad con pérdida de la plegabilidad. Bueno, andas ventaneando a tu abuelita, Brandon. Pero bueno, Pero ahí tomen sí en es que es un cuenta buen recuerdo, que que se sería. acuerden de sus abuelitos. En el tema de la gente adulto mayor, en especial estoy hablando quizá por arriba de los 80, va a ser muy notorio ese tipo de atrofias, porque recuerden que vamos como al revés. Al principio, cuando somos muy jóvenes, vamos a tener todo en orden. Ya después se va atrofiando por el envejecimiento, por factores ambientales, principalmente. Por ejemplo, el sol. Y por ejemplo, en la de arriba, uno podría ser que tuvo un crecimiento y hubo ruptura de las fibras, en especial de elásticas y algunas colágenas, pero más elásticas, pero también hay algunos medicamentos que hacen atrofias, como en este caso los esteroides. Entonces sean muy cuidadosos en ese aspecto, en qué tipo de esteroides o si no se sabe el manejo, procurar no dejar nada que contenga esteroide. Y acá pareciera ser esta, fíjate que un poquito más que atrofia, pareciera ser que estuviera como muy deshidratado. Pero bueno, creo que este segmento es esta parte de la plegabilidad que mencionas. Sí, Ok. de acuerdo. Bien. Vamos a tener a la esclerosis, que van a ser, o bueno, más bien es una condensación de los elementos cutáneos que pues que da una mayor consistencia de la piel, va a ser como rigidez.
y van a tener menos desplazamiento o deslizamiento entre sus capas y a veces se van a adherir a planos profundos. Bueno, el grosor puede o no estar aumentado y su consistencia fluctúa de grado, pero suele ser acartonada. Van a tener mucha rigidez. Bien, las vegetaciones van a ser proliferaciones cutáneas, filiformes, digitadas, anfractuosas en coliflor o pedunculadas y de tamaño variable, desde lesiones mínimas hasta enormes tumoraciones como en condilomas acuminados de larga evolución. Bueno, me voy a adelantar un poquito. La siguiente diapositiva son verrugas. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre verrugas y la vegetación? Y teniendo aquí un poquito más clara la imagen, creo que pues se pueden ayudar de la imagen. Las vegetaciones son más suaves y las verrugas son las cosas son más duras. Sí, así es. Las vegetaciones van a tener incluso humedad. De hecho, se puede alcanzar a percibir en esta imagen que las vegetaciones pues llegan a ser húmedas. Y bueno, como decía Jessie, creo que era Jessie, las verrugas son pues lesiones duras, secas y anfractuosas. Y pues en estas pues hay papilomatosis y presentan hiperkeratosis. Nada más recuerden no confundirme esas verrugas con las verrugas que salen, o que así se les llaman, perdón, en cuello, en axilas, en ingles, que esas no son como tal, dentro de la descripción no serían verrugas, serían neoformaciones, que son las que luego, no sé si las han visto, es que tengo verrugas en el cuello, o a lo mejor alguien en su familia. Esos no tienen que ver con BPH. Esos son por temas o genéticos o por índices de masa corporal elevados o por resistencia a insulina. Entonces son dos lesiones distintas, pero siempre les dicen verrugas. Está mal descrito. Muchas gracias, doctora. Esa pues no la puse aquí. Bueno, No, pues no, no. Ok. No, a lo que me refiero es que así se les llama. La gente Sí, lo considera les- como, sí, lo considera como, inclusive en algunas ocasiones también nuestros colegas le llegan a llamar de esa manera. de acuerdo. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Ok. Bueno, solamente voy a agregar algunas dentro del examen de la piel. Recuerden que va a haber algunas cuestiones que nosotros como dermatólogos nos podemos ayudar de todo lo que cualquier médico puede utilizar. Estudios de laboratorio, estudios de imagen, es decir, no estamos solamente lo que sea vista. Sin embargo, también nos podemos ayudar de algunos aparatos. Por ejemplo, a lo mejor alguien ha escuchado lo que es la luz de Wood, pero si no lo han escuchado, bueno, no hay mayor tema nada más que mencionarlo. Esta luz de Wood es una luz ultravioleta, más o menos, que tiene una longitud de onda de 365 nanómetros, y para que en condiciones de obscuridad veamos algunas dermatosis que ocasionan fluorescencia. Esto es muy frecuente en tiñas. Pityriasis versicolor, que también está ocasionada por una levadura. Porfirias, que eso es por acumulación de un pigmento que es porfirina o protoporfirina. Digo, hay muchos tipos de porfirias. Pruebas de parche, a lo mejor alguien las ha escuchado o quizá alguien incluso haya sido sometido a eso, que son pruebas para diagnosticar algunos temas en relación a contacto o alergias. Y entonces es reproducir las lesiones porque se van a aplicar ciertas sustancias en donde pudieran ser sospechosas de ocasionarlo. A lo mejor lo han escuchado, no lo sé. Eso lo puede hacer, quizá no lo hagas tú, pero sí lo puedes mandar a hacer o lo puedas canalizar con el alergólogo. Los otros que vamos a poder encontrar
son el examen directo al microscopio, por ejemplo, cuando estás sospechando o cuando quieres hacer algo de escuela en relación a herpes, se van a ver ciertos cuerpos de inclusión a nivel del microscopio, o por ejemplo, cuando quieres detectar escabiasis o sarna, que es lo mismo. No necesariamente es como algo obligatorio, pero ya mencioné, es como para hacer escuela. Y las biopsias. Nosotros, pues las biopsias, cuando tenemos dudas diagnósticas o una mala respuesta al tratamiento, vamos a hacer biopsias. Hay distintos tipos de biopsias, excisionales e incisionales. Incisional, nada más vas a tomar un pedacito y lo vas a mandar a estudiar. Y en las excisionales o excisionales, vas a retirar toda la lesión y toda la pieza se va a mandar a analizar. Cuando tomas una u otra decisión, cuando no hay inseguridad por tu parte, por ejemplo, no sé, se me ocurre un nevo, ya diagnosticaste el nevo o el lunar, pero tu paciente dice que él quiere que haya un diagnóstico de anatomía patológica y entonces lo mandas. Pues tiene que ser excisional, no incisional, si no, pues vas a entrar otra vez. No creo que a tu paciente le guste que le cobres doble. ¿Cómo las vamos a hacer? Hay algunos instrumentos para hacerlos. Lo que es una biopsia en uso, que no sé si alguien tenga idea de qué es una biopsia en uso. No, doctora. No, doctora. ¿No? ¿No han visto hacer ninguna vez una biopsia? O en lo poco que llevan ya van a algunos hospitales, ¿verdad? Bueno, creo que no, ¿verdad? Porque ya llevamos 1 año y medio. Bueno, ¿una biopsia en uso o biopsia en ojal? ¿Saben qué es un ojal? ¿De su bata? Donde le ponen el ¿Dónde van los botón. botones? Exacto. Si no, las camisas también lo tienen o los pantalones también lo tienen. Bueno, un pantalón que tenga botón. Ustedes estírenlo y se forma como una especie de husito u ojal. Más o menos debe ser 1/3 parte hacia los lados y 2/3 partes hacia arriba y hacia abajo para que sea un buen uso. ¿A qué me refiero? En relación al tamaño de la lesión. Si no, no vas a poder cerrar o afrontar bien. Eso las hacemos mucho, por ejemplo, en paniculitis, las hacemos también, por ejemplo, en melanomas, pero son, en este caso, incisionales. Excisionales, por ejemplo, la que les dije. También hay algo que se llama un punch. Imagínense como si fuera, ubiquen una pluma, pero la mitad del tamaño de esa pluma. Va a ser de plástico también, pero en vez de tener una punta con la que van a escribir, quítenle esa punta. Van a encontrar un orificio. Ese orificio es de metal. Entonces, por lo tanto, a la hora de primero, obviamente, anestesiar, van a encontrar que hay de varios tamaños. Y con el metal se va a poder hacer un orificio desde 2 milímetros, 2.5 y así. Más o menos llega hasta los 10 milímetros, pero eso es muy exagerado hacer un hoyote. Mejor a veces utilizas el uso con una finalidad más cosmética. Entonces, al final del día es una hoja cortante de una manera circular. Si no, luego les mando unas fotos para que quede más claro. Si no, también lo pueden encontrar en el libro. A esos estudios pues se les puede hacer distintas tinciones y esas tinciones, dependiendo, en este caso, en general, pues hay que apoyarse en el dermatopatólogo por si hay necesidad de hacer alguna tinción que te distinga, por ejemplo, algún hongo, alguna cuestión, por ejemplo, de los melanomas, de ciertos tumores que tienen ciertos marcadores, en especial los linfomas.
de origen cutáneo meramente, no linfomas sistémicos. Los patólogos no es que no sepan, pero pocos patólogos les gusta revisar la piel. Entonces, debe ser un patólogo que le guste, o a lo mejor no le gustaba, pero tuvo que aprender, que esos son más bien patólogos un poquito más los antiguos, o alguna compañera o colega que aparte de la dermatología se dedique a la dermatopatología. Van a encontrar algunos términos que también se los voy a mandar, pero no quiero que entremos mucho en el tema de anatomopatología. Van a encontrar términos como hiperplasia, acantosis, atrofia, hiperkeratosis, parakeratosis, hipergranulosis, papilomatosis, exocitosis, espongiosis. Tampoco quiero que se los aprendan de memoria, pero sí que tengan una idea por si alguien dentro de su clase mencionara algún término y ustedes sepan que no es una descripción de una lesión o elemental o secundaria, como ya lo vimos. Son términos de patología. ¿Sale? Ahorita no vamos a ver nada que tenga que ver con aparatología. Estamos viendo todas las generalidades. Entonces, ahora sí entrando para que quede claro cómo vamos a estar evaluando. Una cuestión que vamos a evaluar es cuando les toque hacer alguna exposición. No todas las exposiciones van a estar a cargo. Yo voy a dar algunas en el transcurso del ciclo. Segundo, obviamente la participación. Por eso fue importante, o seguramente sus compañeros, a ustedes, tanto Fernando como Brandon, les explicaron que también dieran una leída. Es importante que lean. No me interesa que lo mecanicen, sino que lean a quien le interese, obviamente. Aquí nada es a fuerza. Segundo, saben que es importante la asistencia. A excepción que tengan algún detalle y que por favor me lo comuniquen. Si están conectados y de repente no contestan, pues yo lo tomo como que no están tomando la clase como tal. Entonces, que al final del día no son clases tan agotadoras. Quizá hoy sí se les hizo un poquito, porque son muchos temas nuevos, porque está cargada las diapositivas, pero al final del día vamos a estar llevando un promedio de 2 horas y media, 3 horas, porque llevar todo lo que es 5 horas, si no me equivoco, de 8 a 1:30, Fernando, está en su... Ajá, de 8 a 1, perdón. Sí está difícil. Se los digo porque en alguna ocasión, cuando todavía estábamos presenciales, me tocó llevarlo así, pero con 2 grupos, y había un momento en que totalmente estaban desconectados. La otra cuestión es de que sí, el examen va a ser en línea, está accesible, no es nada extraño que voy a preguntar. A veces sí tienen que razonar lo que estoy preguntando. Entonces ahí lo que estoy yo proponiendo es un examen en donde se cuente como 8 puntos, o si quieren que lo bajemos un poquito más, podemos negociarlo. 1 punto por su exposición, y una exposición que me la envíen en tiempo y forma, no me la envíen un día antes porque no la voy a abrir. No voy a tener el tiempo de observarla. Y 1 punto por participación. Obviamente, si están participando, estaría entendiendo que están asistiendo. Pueden participar las veces que quieran. No me refiero, hoy participé 10 veces, son 10 puntos. Pues no. Me refiero a una participación constante, una participación regular en cada clase. Y participar es cuando alguien de sus compañeros o yo les pregunte algo. Obviamente, pues lo idóneo es que me contesten bien, pero si no contestan bien, pues habrá otra oportunidad. No sé si les parezca esa proporción, 8 y 2, o bajarla a un poquito más y que sea un ejemplo, exposición 2,
participación 1, examen 7. No sé, ayúdenme para que desde hoy quede claro, porque no es que haya tenido un problema serio o que repercutiera, pero sí hubo alguna situación con algún grupo donde no se quedó claro ese tema y entonces pues a algunos no les gustó la X calificación que se haya puesto a lo mejor en su primer parcial. Entonces estamos en tiempo. Yo creo que, pues sí, así como dijo los 7, no sé si se puede bajar más el examen a 6 y la expo 3 y participación. Entonces ahí quedaría sobrando un punto, ¿no? No, sé, serían 6 de examen. Ah, 6, perdón. Es que se perdió un poco. Te entendí 7. Pues necesito que sea consenso entre ustedes también. Porque obviamente pues la clase debe de tener una cierta calidad también. La clase y la exposición. Pues, bueno, yo creo que el grupo sí quiere, no sé si los demás abran su micrófono y O si- No se escuchó. Bueno, yo o- no escuché bien qué dijo Fer. ¿Lo podrías repetir, Fer, por favor? Sí, dijo que era examen 6, exposición Expo 3 3. y asistencia 1. Eso es Ah, lo ok. que propuso Fernando. La otra es que pueden analizarlo y me dan sus opciones. Y si esa opción a mí me parece justa, lo aclaramos en la segunda clase. Ok, está bien, doctora. ¿Está bien? Ok. Bueno, por favor lean. Sé que tienen muchas otras cosas que hacer. Sé que están cursando oftalmo, trauma, neuro. Sí. Sí, ¿verdad? Y quizá algunos estén arrastrando alguna materia por X motivo. Cualquier cosa, tenemos a nuestro intermediario, que es Fernando, pero si no, también hay una situación abierta a dirigirse conmigo. Si quieren que sea algo más particular o que sea más personal, está bien. Pero en general traten de involucrar a Fernando, más no en todo. No, si les duele la uña, no le van a decir a Fernando, dile a la doctora que me duele la uña, ¿no? Es la cosa conmigo, ¿no? Sean pacientes, no van a salir dermatólogos, a excepción al que le guste mucho, pero pues son cosas que tenemos que llevar. A mí nunca me gustó ginecología y no sé cómo transcurrí por esa rotación y aquí estoy, ¿no? Igual, no tiene que gustarnos todo, pero a lo mejor sacar lo mejor de cada uno, de cada una de las materias que están llevando o sacar lo mejor de cada uno de nosotros que estamos impartiéndolo. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos el próximo jueves. Les oriento sobre la hora. Hoy fue un tema un poquito especial de una cuestión que tuve que hacer, tuve que salir, tuve que regresar, pero ajustamos horarios y espero las clases para la próxima. Quizá algunas no las alcance a ver, no lo sé, depende de cómo se desglose todo esto, pero sí recordar que ya tenemos, perdón, pero me gusta que quede claro cuándo vamos a tener el examen, dado que por ahí se mete un día festivo. No sé si lo ubican, que es el día 16. Es un festivo que es 16 de septiembre en jueves. Sí, 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 doctora. Ese doctora. día no nos vemos. Ese es nacional. Entonces, no quiero que luego al rato me acusen con la doctora.
Nos veríamos para el primer examen 23. Jueves 23. ¿Les parece? Y si todo transcurre de manera ordenada, querría yo abarcar de 4 temas. Si todo sale bien, que sería la piel, examen de la piel, dermatosis bacterianas, en donde voy a hacer algunos ajustes con lo de lepra y tuberculosis, porque son temas pesados, son pesados en salón y son mucho más pesados por Zoom. Así es que ahí voy a hacer algunos ajustes, en su momento se los comento, no se estresen, porque no son ajustes míos, no son ajustes por parte de ustedes. Y las virales, eso es lo que estoy proyectando. Porque sí es importante que veamos de una manera tranquila y bien entendida esto de chancroide, linfogranuloma, granuloma, sífilis, VIH, porque eso está, es vigente, totalmente vigente. No son enfermedades ajenas, ¿vale? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. No se me estresen, parece mucho, pero a la mera hora las imágenes son las que nos van a ayudar mucho. Si hay alguna cuestión, ahí por medio de mail me van contactando para las clases y si hubiera algún otro tema, pues ahí está mi teléfono. Me mandan WhatsApp. Es muy raro que yo conteste teléfono en general, porque generalmente estoy o trabajando o estoy en el hospital. Entonces, por favor, ahí no sean malos, un WhatsApp y en cuanto me desocupo se los contesto. Muchas gracias, doctora. Bueno, ánimo, ánimo, ánimo y nos estamos viendo. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Comen bien. Hasta luego. Gracias, doctora. Bye.